Pero he conversado con ¿La profundidad hebrea no te llama la atención? No, la verdad no. Conocer todo eso. Me gustaría de manera cultural, para cultura general, yo quisiera conocerlo porque me ayuda incluso en mi conocimiento bíblico también, pero no como para profundizar. Yo conversé en una ocasión con una persona que practicaba esto, es cristiana al día de hoy, gracias a Dios. Y me decía que eso es magia blanca, me dijo así. Ese fue el término. ¿Es verdad? Y me explicó los conceptos, me explicó todas las cosas que practican y me dijo que eso viene realmente, eso no es tanto judío, sino que eso viene más de enseñanzas de los babilonios. He escuchado a otra persona decir también que eso también es enseñanza de los persas. No, pero también hay que dividir. Recuerda que está la cábala, pero también está la enseñanza judía. La enseñanza real. Sí, son cosas la cábala, diferentes. yo estoy hablando de la cábala. Ok. Esa persona practicaba. Sí, no, eso prácticamente una persona cristiana es brujería. hoy, me contó su testimonio, incluso cómo volvió al cristianismo. Porque él se descarrió, él era cristiano, se fue por esa línea y luego, gracias al Señor, volvió. Y me contaba de esos temas. Y he visto algunas cosas realmente, y la verdad para mí eso no es cristianismo. Para mí eso no es cristianismo. Claro, sí, empezando que si Cristo no es Dios para ellos, no es cristianismo. No. Pero una pregunta, Chari, porque tú le hiciste una aclaración a Edwin que me preocupa. No me preocupa, no, que quiero entender. Porque una cosa es estudiar la historia judía o los contextos judíos para tú apoyar el texto, estudiar las costumbres judías o las fiestas y demás para tú entender la escritura. Y otra cosa es lo que nosotros estamos viendo hoy. Lo que yo estoy viendo hoy no es eso. No, exacto, no es eso. Una cosa es que yo... No, pero Jairo va más por la otra línea. Lo que te expliqué, que va por no tanto digo, bueno, él predica un poco la cábala, porque él dice que también Jesús usó cábala, término cabalístico y todo eso, pero él no es tan profundo así de que a nivel de que porque ya lo que se está practicando ahora es salirse del cuerpo y muchas cosas así. La persona con la que yo hablé me habló de eso. Me habló de eso, ocultismo, ya es otra cosa. Sí. Eso es, como decía Eduardo, ocultismo, eso es esta práctica de los hindú y todo ese tipo de cosas. Oye, hasta regresión me dijeron que practican. A esa persona esa persona tuvo una experiencia con algo así y por eso volvió al cristianismo y me lo contó. Y él me dijo que eso es magia, que eso es brujería. Hablan con sus abuelos muertos y todo eso. Eso es diabólico. Sí, y no solo, no, porque ellos se basan en lo de Tigre, que volvió. Que Saúl lo vio, Samuel. Pero ahí es que volvemos lo que yo creo que decíamos en un principio. La Biblia interpreta la Biblia. Tú no puedes tomar un texto y de ese texto hacer una doctrina. Ese es el problema. Tú tienes que ver qué arroja la escritura completa respecto a un tema en particular y pensar en qué eso glorifica a Dios. En qué glorifica a Dios que yo consulte los muertos. Si cuando nosotros vemos a lo largo de toda la escritura consultar a los muertos nunca fue algo promovido por Dios. No, exacto. Ni agradable. Entonces, ese es el tema. Yo lo que creo, cuando yo estudio los perfiles, tú mencionaste ahora a Jairo, yo no lo conozco. Esa es la verdad. O sea, personalmente no, yo sé quién es. Sí, yo sé quién es. No consumo su de hecho, en los lives de Romy lo he visto y todo. No vamos a mentir. Claro, yo sé quién es, pero no lo conozco. No, ni he consumido su contenido tampoco. Entonces, soy orgulloso. Pero para cualquiera, ¿verdad? Si tu enfoque principal es conocer cómo Dios se ha revelado, cuál es el plan de Dios de salvación, cuál es el plan de Dios para tu vida, las escrituras son más que suficientes. O sea, como que yo no necesito otro nivel de conocimiento. De hecho, como te decía Edwin, yo leí un poco de este tema, es básicamente porque lo estoy viendo muy en boga. Y me encontré con una persona que conozco de mucho tiempo en la fe, que ahora ella es también practicante. Y cuando yo voy y tengo una conversación con ella, definitivamente tendría que sacar todas las cartas paulinas.
Porque toda la carta paulina lo que le dan precisamente duro a esas personas que querían judaizar la iglesia cristiana. Ok. Pero ¿cuál es el perfil que yo veo? Y esto era lo que quería decir. ¿Cuál es el perfil que yo veo en estos nuevos líderes de estos movimientos? Primero, son personas que han saltado, que estaban en la iglesia pentecostal, después estaban en los movimientos apostólicos, en los movimientos proféticos, han saltado como de movimientos. Sí, va subiendo. Sí, van cambiando como de movimientos. Sí. Otra cosa que veo con mucha frecuencia es que supuestamente tienen una nueva revelación que es más profunda y es un conocimiento que si tú no lo entiendes porque tú no tienes este nivel de dimensión. Que tus ojos no han sido abiertos. Que tus ojos no han sido abiertos. Y lo tercero, y es lo más grave, es que para poder implantar su sistema de esa creencia, tratan de restar la autoridad a las escrituras. Porque si yo resto la autoridad a la escritura, si la Biblia no es la palabra de Dios, si la Biblia que eso se manipuló. Si se manipuló, si tiene errores, entonces ya yo dejo el camino libre para yo decir lo que yo quiera. Y tú vas a ver esos comportamientos, esos patrones en ese perfil. Siempre anduvieron por ahí, hoy en día, pero lo interesante es que siempre Edwin dice, ¿por qué no se van de las iglesias? ¿Por qué no abandonan la plataforma que le proporciona la iglesia cristiana? Tú ahora tienes una nueva iluminación, ahora tú eres la persona más brillante, con más conocimiento, con más profundidad. Esta revelación no la tiene nadie. Ve a un parque y comienza a ganar adeptos con esa predicación. ¿Tú sabes algo que... Déjame aclararte algo. O sea, yo te dije ahorita que no he consumido su contenido, no es de manera orgullosa, ¿no? No, yo curándome, yo sé. No, claro, aclarándote que no, o sea, no tengo juicio de valor con respecto a él. Claro. Y no conozco a profundidad, yo sé que él habla de estos temas, pero no conozco a profundidad lo que él dice. Cuando estamos hablando aquí de ese tema, no nos estamos refiriendo precisamente a él. Claro. Ok. Tú sabes algo que me preocupa de esas personas que practican eso y que enseñan, es que ellos no lo hacen de manera como público, a un nivel, un ejemplo, los códigos profundos de ellos no los revelan. Dos aguas. ¿Entiendes? Sí. Entonces no tiene sentido. Si algo tan bueno para tu vida, para tu salvación y todo, es otra cosa. Yo no creo en salvación, ellos creen en que tú vas a reencarnar. Sí, la reencarnación. Exacto. Que es lo mismo que la reencarnación que creen otras religiones del mundo, que no son cristianas. Claro. Exacto. Es lo mismo. Con otros nombres. Y según yo estuve investigando, como creen en eso, le dan rienda suelta a vivir una vida de desenfreno. El árbol de la vida. Ellos te leen el árbol de vida. Las nueve esferas. Pero entonces para ellos es imposible creer en la Trinidad. No, yo no creo en nada de eso. El árbol de la vida. Sí, exacto. Claro, porque un conocimiento más profundo. Mira, a modo de resumen, yo lo que creo que eso es una herejía. Que es una herejía que nace del orgullo de muchos hombres que quieren recibir adoración. Sí. Y además, algo sí yo estuve viendo, porque yo sigo a Jonathan Piña y sigo a mucha gente, pero yo tengo mi mentalidad clara con todo eso. También sigo para darle su machetazo aquí, porque yo he escuchado cosas que son profundas. Incluso han dicho que ellos no creen en sexo hombre y mujer. Ellos creen que una sola vuelta y tú compartes. Cosas que son profundas, tú quieres decir peligrosas. Peligrosa. Cosas que son peligrosas. Pero no es profundo. Sí. No, tú sabes en qué sentido yo lo digo, claro. Eso mismito ellos dicen que no, que tú puedes estar con un hombre, igual que Dios no se mete con eso. Sí, es una forma de tú tratar de ganar gente también. No, y es una forma de tú tratar de legalizar. Congraciarte. Es como justificar tu condición sexual. Tu condición, claro. Por ejemplo, un homosexual le haría mucho sentido. O un bi, exacto. O un bisexual. Entonces, yo creo que es una forma de tú justificar la condición que tú tienes. Pero lo que te quería decir, que he escuchado a Piña hablar no de esas herejías, sino de lo que enseñan los tigres duros de allá, de Israel, a nivel de cuestiones que uno lo ve en la Biblia, pero como con otros términos. Básicamente, si tú hiciste el mal, fácilmente o fácilmente no, es seguro que más para atrás viene de qué manera, tú sabes. Él explica muchas cosas así que son básicas, que yo le hago mucho sentido a eso.
Bueno, puede tener todo el sentido para ti o para mí o para otro, pero hace sentido y hace consonancia con el plan de Dios revelado. Pero creo que es lo que está diciendo de ley de causa y efecto. Sí, no, pero no solo eso, sino muchas cosas que son básicas, mira, que no dependen de la salvación, mira, tú sabes. Cosas como para vivir aquí. Mira, algo importante. El que una persona, que eso es otra cosa que veo muy común, decirte palabra en hebreo, en arameo y en no, yo no me voy con ese amague. No te vayas con ese amague. Ese amague no. Tipo, no es Hashem, no. Dice así, di que por eso te va a impresionar. Di que primero que no te... Eso impresionismo. Ajá. Primero que no me impresione. Sí. Segundo, tú puedes ser de Israel, de Pakistán, de donde tú quieras, y eso no te da una autoridad para tú hablar un tema. Sí, claro, tú puedes nacer en Israel y ser un ateo. Y tú puedes nacer en Israel. Eso es una falacia. Israel está lleno de ateos y está lleno incluso de homosexuales. Claro. Entonces, no, que es un gurú de Israel porque conoce el idioma original, puede estar perdidísimo. Y una evidencia es que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Sí. Hoy los gentiles que somos nosotros hemos podido alcanzar la gracia y la misericordia de Dios. Y una de las cosas que podemos ver que Israel en su momento no lo aceptó como el Mesías. Sí. Y eso no lo hace mejores o lo digo porque yo siento que hay un endiosamiento. Eso se llama falacia de autoridad. Un endiosamiento de que te pueden decir lo que sea, pero si él es de Israel hay que... Exacto. La cueva de Cura. Sí. Olvídate de eso. Caminó por el Jordán. Sí, viejo. Sí, ya. Lo que tú ves en la Escritura, él lo vive todos los días por su casa. Si no acepta a Cristo como su Señor. Incluso esa gente tiene su venda. Muchos de ellos, o sea, que están, su venda respecto a Jesús. Sí, claro. Sí. Muchos de ellos, ¿verdad? Porque hay muchos que... No, hay muchos que... Sí, muchísimo. Entonces... Y también hay una corriente hebrea mesiánica o de Israel que no cree en eso tampoco de la cábala. No, claro, no para nada. Que la rechaza totalmente. Si vamos a hablar de que son judíos, no aceptan eso tampoco. Eso, mira, ahí hay una combinación, como nosotros veíamos documentándonos de ese tema. Ahí hay una combinación de misticismo, numerología, ocultismo, magia blanca. Ahí hay de todo. Hasta negra ahí hay de Babilonia, ahí hay de los griegos, ahí hay gnosticismo, hinduismo, reencarnación, hinduismo. Ahí hay hay una liga religioso. O sea, los romanos practicaban este sincretismo religioso. ¿En qué consistía esto? Tú llegabas a Roma y tú traías el dios de los pantalones. Sí. ¿Entiendes? Pero donde yo llegué, yo me encontré a Eduardo, que Eduardo tenía el dios de la botellita. Y entonces yo venía y decía, ¿cómo? ¿El dios de la botellita? No, y ligaban. Yo creo en ese dios también, tráelo para acá. Entonces creían en todo. Por eso ellos adoptaron el dios de nosotros. Sí, adoptaron todo lo que llegaba lo adoptaban. Entonces ahí en el tema de la cábala, ahí hay un sincretismo. Y me apena que nosotros vemos hermanos con 20 años en la fe, hermanos que nosotros conocemos que eran grandes predicadores, que el Señor lo usaba poderosamente, y están entrando en este tipo de creencias falsas. Sí, claro. Esta pregunta no está, pero esta pregunta es básica. ¿Creen ustedes en los profetas? Ya usted sabe mi respuesta, porque yo le dije ahorita que he profetizado o que Dios me usa mucho en esa área. Pero ¿creen ustedes en los profetas en la actualidad? Y la revelación y todo eso. A mí me meten unos líos. Eso es básico. Por ahí me va a pedrear. No. Es que son unos temas así que se tratan. No es que uno lo tenga de que tan frescos todo el tiempo, porque uno está pensando en eso todo el tiempo, pero son temas, como Chari dice, que bueno, deberíamos. Particularmente yo soy muy conservador. Ok. No es que yo no creo en la profecía, pero yo soy muy conservador. Cuando alguien me dice, Dios me dijo, para mí ya eso es un red flag, como dicen en inglés, una bandera roja. Sí. Bien. Entonces, yo creo que sí, porque yo de hecho he vivido experiencias. En una ocasión, y voy a contar esto breve, yo en un lugar de oración que estábamos, a un amigo, yo tenía la inquietud de decirle, mira, tu familia va a ser cristiana muy pronto. Pero yo no quería acercarme, yo tenía esa inquietud. Hasta que al final yo dije, bueno, en algún momento, oye mi lógica, en algún momento la familia va a ser cristiana. Sí. Y me acerqué a él y se lo dije. Resulta que cuando nosotros estábamos en ese lugar orando, en su casa había un culto y su familia acababa de aceptar al Señor. Él me lo dijo el otro día. O sea, son cosas que pasan. Entonces,
Ahora bien, ¿qué yo creo? La profecía debe ser para eso, para hablar de salvación, para hablar de la gloria de Dios, para hablar del reino de Dios. Y para dar fuetazo también. Para enseñar. Sí. Yo te puedo... Pero sí yo creo que el don de profecía. Ahora, si tú me estás hablando de estos profetas de hoy, yo no tengo... Voy para allá. No le doy credibilidad. Pero ¿cuál es la diferencia en el don de profecía y un profeta como tal? Voy ahora, voy para allá. Ok. Mira, pero voy a empezar por mi punto. Sí, claro. Okay. El profeta del Antiguo Testamento en el que el Señor, la palabra es como Ish Elohim, que es como el enviado, el mensajero. Sí. El que tiene la palabra prácticamente del Señor. Era totalmente autoritativo, o sea, tenía autoridad de parte de Dios y lo que él decía era palabra de Dios. Sí, claro. Era un oficio de profeta. Sí, no, pero en ese contexto, ¿verdad? Como dice la palabra, en un momento nos habló a través de los profetas, hoy habla a través del Hijo. Entonces, en ese momento, Dios en su soberanía estableció ese oficio profético para él como ese intermediario para él hablar con el pueblo. Y lo que decía un profeta era palabra de Dios. O sea, fue Dios que habló y eso se cumple sí o sí. Y eran totalmente autoritativos porque el pueblo tenía que ajustarse a lo que el pueblo decía, a lo que el profeta decía, porque era palabra de Dios. Luego los profetas son relegados o sustituidos por el ministerio apostólico, que el apóstol o los apóstoles venían a ser ese grupo que cumplía con esas condiciones. Lo que los apóstoles dijeron, hoy en día se escribió. Lo que los profetas dijeron de la antigüedad, se escribió. Entonces, el ministerio apostólico vino a sustituir, ¿verdad? Esa intervención que Dios hacía a través del profeta. Ahora lo hizo a través del Hijo, y el Hijo delegó a los apóstoles para que tuvieran esa autoridad de parte de él. Pero cuando nosotros vemos los profetas en el Nuevo Testamento, no tienen la autoridad o la inerrancia del profeta. Como aquellos, ¿Okay? Vemos el caso del profeta Agabo, me parece que se llama, que dio una profecía que al final no se cumplió. Y la iglesia primitiva o la nueva iglesia se guiaba no por los profetas, sino por la enseñanza de los apóstoles. ¿Okay? Entonces, la diferencia que tú preguntabas, el oficio profético era una persona que era designada por Dios y era un portavoz de Dios para profetizar, y ese era su oficio y se dedicaba a eso. Eso hoy en día no es necesario. Que incluso hubo tiempos donde no habían reyes, sino profetas. Y el Señor hablaba con el profeta y el profeta delegaba al pueblo. Dios dirigía al pueblo a través de un profeta. Pero siempre Dios reinando. Sí. Entonces, lo que vemos hoy... y siguiendo con la línea, con la línea de pensamiento que llevaba. Entonces, ese profeta con total autoridad, inerrancia y demás, no lo existe en el día de hoy. La iglesia primitiva se guió más por el cimiento, el fundamento de los apóstoles como palabra de Dios. ¿Cuál es el problema con la profecía hoy? Que nosotros vemos una gente diciendo que es profeta y diciendo que va a ganar Leonel Fernández. ¿En qué glorifica eso a Dios? ¿Cómo eso hace que el reino de Dios sea extendido? Hoy nosotros vemos que una voz le habló, que no creo eso tampoco, pero eso es otro tema. Que porque yo me metí en la cueva, porque yo me metí en la montaña, porque yo me metí aquí, el Señor me da un nivel mayor de profundidad, de palabra. Nosotros, por lo menos, yo sé que Edwin y yo no creemos eso. De que la Biblia hoy también, o sea, hoy no, o sea, cuando la Biblia habla en el Nuevo Testamento de profetas, en ese caso también, no lo he estudiado a profundidad, no te puedo decir que en todas las citas, pero en la mayoría, cuando habla de profeta, es una especie de predicador también, que habla la palabra de Dios. Porque, como escuché decir a Henry, que no sabía, a Henry, un saludo para él, no tenía ese dato, pero la palabra predicador como tal no aparece en el Nuevo Testamento. Lo que se usa es la palabra profeta, que es una palabra que habla de parte de una persona que habla de parte de Dios. Sí, yo creo en el don de profecía, particularmente, no sé, Eduardo. Yo creo que en algún momento especial Dios puede usar a alguien para que de parte de Dios te dé un mensaje, te ayude a encaminarte obviamente, que te pueda decir, mira, necesitas orar más, necesitas leer más la Biblia, necesitas al final va a glorificar a Dios y va a acercarte al Señor. Exactamente. Y va a ir, ese debe ser el criterio. Y va a ir alineado con el plan
que Dios estableció en su escritura. El problema, Chari, es que hoy en día una gente te dice, el Señor me dijo que tú te vas a casar, pues tú estás casado. El Señor me dijo que entonces ya... No, y que me diga que yo me voy a casar, yo obviamente me voy a casar. Se ha cualquierizado el Dios me dijo. Sí, claro. Y yo no creo que eso se corresponde con yo lo que sí creo que las personas que tenemos ese don de profecía, porque como usted dice, estoy totalmente de acuerdo, no hay profetas constituidos. Lo que está diciendo es que ahora mismo tú puedes profetizar. Claro. Claro. Profetiza sobre qué. Oye. Lo que pasa es que si tú tienes el don, es algo que tú lo puedes poner en operación en un momento. Y escúchame, yo me he sentado con personas y generalmente suelo hacer eso. Porque no quiero hablar de que tanto de mí, porque no quiero que se vea feo. Y hablamos y lo que yo le digo es la realidad, loco. Y empiezan a llorar, yo hablando normal como que estamos conversando, ¿entiendes? Y incluso en chelcha y todo eso, ¿entiendes? Pero hermano, que nosotros lo conocemos pero Chari me quiere como manipular mis emociones y yo lo pongo a llorar. Y llora. Una gente puede llorar oyendo una bachata, Chari. Claro. Y eso no es sinónimo de que fue tocado por el Señor. Sí. Incluso tú puedes estar hablando con una persona que perdió un familiar querido y tú decirle, mira, en este momento no te preocupes, yo sé que tú perdiste este familiar, lo que sea, esa persona sí, pero te voy a dar una luz. Cuando a ti te dicen, mira, yo vi que cuando tú te bajaste a buscar los zapatos abajo de tu cama, viste que si yo quedo cuánto, y cuando te levantaste, que son cosas que nada más sabes tú, te lo digo porque a mí me han dado palabras así, yo he tratado de contenerme y no hay forma. Claro. Tengo que llorar como un niño tratando de contenerme, que son cosas que nada más las sé yo, ¿entiendes? Entonces, esas cosas, el Señor me ha permitido experimentarlas diciéndosela a otras personas. ¿Entiendes? Yo estoy viendo algo ahora sobre ti. ¿Es verdad? Sí. ¿Qué tú estás viendo? Una camisa de raya. Hay que tener cuidado porque también hay no, yo me voy a poner que es esa, pero personas que también pueden manipular. Yo en una ocasión me da risa porque es un hermano muy particular que nosotros lo conocemos. Que es un personaje, y uno se ríe cuando habla de él porque es un personaje. Sí. Que en una ocasión tiene un grupo de muchachos reunidos y está ahí hablándole así, con un don de convencimiento increíble. Y Juan José y yo que estamos ahí atrás mirando, que ya habíamos vivido el escenario. Ya lo que nos estamos riendo. Y digo, mira, así estábamos nosotros. Y agarra la cita bíblica de Onán, que Onán vertió en tierra. Y comienza a decir a los chamaquitos, ustedes no pueden vertir en tierra. Ustedes, ahí estaban los chamaquitos llorando. Ay, Dios mío. Papá, te voy a hacer más profundo. Hay que tener cuidado con él. Te voy a hacer más profundo. Tú sabes lo que yo he hecho o hice antes de casarme. Incluso mi esposa fue una de ellas. Como a más de 20 mujeres, yo le dije su vida mientras la enamoraba. Y ella, Dios mío, ¿y cómo tú sabes eso? El don. Realmente no fue Dios que me envió, pero al tener el don yo podía ver en lo espiritual, porque es lo que yo te explico. La persona que tiene el don es como los brujos. Un brujo, para mí, lo que tiene un don que en el evangelio lo puede ejecutar como el don profético, ¿entiendes? Entonces, está bien, pero déjame darte mi luz. Déjame darte mi luz. Yo y mi esposa de ahí que te puede dar la luz, García. Yo vengo para impresionar esto y lo otro. Y lo que me sorprendió es esto y lo otro. ¿Y cómo tú sabes eso? Y yo llegué a tener muchas novias en esa línea. Charlie, ¿cuál es el propósito de eso? Tenerla a ellas. Y que glorifica a Dios. Eso. No lo glorifica, pero que te estoy diciendo que el que tiene el don lo puede usar. Es como tú tienes un cuchillo. Claro, tú puedes tener un cuchillo para usarlo en la cocina o para matar a la gente. Chari, el ejemplo yo creo que no va. Ok. Sí. Pero yo no creo que tú te vas a cortar un par de palabras. No, Fredcor. No. ¿Cómo es? Y tú te vas a cortar un par de palabras. No, yo la voy a cortar antes de que me la corte. Yo creo que yo me limito a decir que yo difiero, Chari. No, pero eso me encanta. Sí, no. Difiere. Yo no veo eso con un sustento bíblico. Ok. Yo no veo eso. El don, tú no. No. Dime algo, ¿tú crees que cuando Ananías y Zafira, el Señor quería que murieran ellos? Cuando Pedro declaró sobre ellos. No, esa fue la consecuencia de su pecado. Pero fue Dios que quería que... Pedro los podía matar, él mismo.
había una autoridad sobre Pedro. Correctamente. ¿Entiendes? Cuando, por eso te va a una luz el profeta, el predicador y todo eso. Tiene que cuidarse a la hora de hablar, porque hay una autoridad sobre esa persona. Pero vamos al texto. Dime. El texto no dice, y Pedro le dijo, muéranse. Pedro dijo, ustedes le han mentido al Espíritu Santo. Sí. Y dice, en ese momento cayeron como muertos. Sí. Y el contexto, la iglesia primitiva, la iglesia cristiana comenzando, inmediatamente tenía esas manifestaciones de poder. Y este asunto podía traer un problema en una iglesia que acaba de comenzar. Entonces el Señor lo que hace obra para que eso se detenga automáticamente. Chari, los dones son para la edificación de la iglesia, la Biblia lo dice. Claro. Okay. Si tú tienes un don, no es verdad que tú te vas a parar en un púlpito a decir que, hermano, mire, la Biblia, usted hizo tal cosa, usted tiene tantos años, usted tiene... ¿Y? O sea, eso no... ¿En qué glorifica eso al Señor? Porque tú me dices mi edad, para que tú me dices dónde yo vivo, quizá, o para que tú me dices dónde yo trabajo, o sea... Claro. ¿Para qué son los dones? ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Ok. Para la edificación de la iglesia. Mira, Chari, hay gente orando en las iglesias que nunca han evangelizado a nadie. Nunca han salido a hacer nada por la obra de Dios. Y tú lo ves orando por una doble porción del Espíritu Santo. ¿Pero para qué? ¿Tú quieres una doble porción? Dime algo. El Espíritu Santo, el Señor le dijo a los apóstoles, no se vayan de Jerusalén hasta que no venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo fue quien los capacitó para que ellos pudieran entonces hacer el trabajo de expandir la obra del Evangelio. Claro. Entonces, si tú estás en la iglesia y tú nunca le evangelizabas a nadie, tú nunca has hecho nada por la obra de Dios, tú quieres una doble porción. Pero, hermano, ¿pero para qué? Pero dime algo. Todo lo que es se utiliza para lo que es. Se escucha como un trabalengua. Pero no sé si ustedes me entendieron. Yo te entendí perfectamente y sé por dónde tú quieres ir. Es una pregunta como capciosa, se puede decir así. Porque lo que estaba diciendo es si los dones que el Señor te da, tú lo tienes que usar literalmente. O sea, que siempre tú lo usas para eso. Si es posible usarlo para otra cosa. Realmente se hicieron para una cosa. El bicarbonato de sodio se creó para algo. Yo creo que tú lo puedes usar para... Pero hay tigres que lo usan para otras cosas. ¿Tú sabes? Baking soda. Para hacer daño. Es que, a ver... Sí, se puede. ¿Tú sabes qué importante? No se puede. Mira, me viene a la mente el Espíritu Santo. Me viene a la mente un texto, no, Edwin, me viene a la mente un texto de la gente que en el nombre del Señor echó fuera demonios, hizo esto y nunca conocieron al Señor. Entonces yo creo... Pero hay que ver si realmente lo echaron o era de... ¿Y la palabra no lo dice? No, porque la palabra dice, Señor, ellos van a ir al Señor. Señor, en tu nombre hicimos tal cosa, pero una cosa que tú digas que tú hiciste y otra cosa que realmente tú hiciste. Pero hay gente en pecado haciendo todo eso. Yo creo que pudieron hacerlo. ¿Que no? Pero lo importante de la cita no es lo que pudieron hacer. Lo importante de la cita es que nunca tuvieron conectado al Señor. Él nunca los conoció. Exacto. Los apartó por ser unos hacedores de ¿Y por qué lo echaron? Porque había un don sobre ellos. Incluso una gente puede cantar muy bien en la iglesia y son desacatados. Bueno, pero es un talento. Bueno, también. Bueno. Pero es un tema complicado, Chari. Es complicado. Hay que sentarse a analizar eso profundo. De verdad, yo lo voy a estudiar, pero como que difiero de ti. Pero ahí lo que dice la Biblia está clara ahí. Los dones son... No, me encanta eso. Los dones son para la edificación de la iglesia. Son... Pero lo utilizan... Los cristianos deben pecar. Hay gente que está en pecado haciendo todas esas cosas. Ahora dime, ¿los cristianos deben pecar? No deben. Pero pecamos. Bueno, pero eso es diferente. ¿Por qué diferente? No, eso es otro tema. No. Claro, ese es otro tema. Nosotros nunca dejaremos de pecar. Claro. No, pero yo te lo puse lo de pecar por ponerte algo. Pero hay muchas cosas que se hicieron para algo y se utilizan en otra área, lamentablemente. Se le da un mal uso, ¿entiendes? Pero está bien. Familia, escriba ahí en los comentarios, porque nosotros estamos olvidados de la gente. Nosotros estamos metidos aquí. Está chulo. ¿Tú no das premio en este programa? Yo doy premio de vez en cuando. Tú no te has ganado ni uno. No, vamos a comer ahorita. No, tranquilo. Oye. Vamos para ir cerrando ya. Un testimonio de algo que hayan vivido en Dios, algo que edifique al público, cada quien, algo puede ser algo corto. Sí, bastante breve. Yo creo que el mayor testimonio es como cada uno de nosotros vinimos a los pies del Señor. Ya. Yo vine a los pies del Señor, o el Señor en su misericordia me trajo en un momento donde prácticamente mi mundo se derrumbó, pero nadie lo sabe, o nadie lo sabía. A veces yo era el típico
joven que aparentaba estar contento, que todo estaba bien, que todo estaba chilling en mi casa, pero a veces me sentía muy solo, aunque no era lo que proyectaba ni lo que aparentaba, porque siempre he sido una persona como muy jocosa, muy feliz, muy en el medio, pero en un momento de crisis familiar, en un momento donde mi familia atravesó por una situación muy difícil, sobre todo en la parte económica, yo comencé a sentir ese vacío y esa soledad, donde aunque a mí me predicaron mi abuela y me instruyó en la palabra cuando yo era pequeño, pero yo experimenté esa crisis de soledad emocional, y de vacío emocional, ya prácticamente a la edad de 18 años. Entonces, a veces la gente dice, yo no mato, yo no robo, yo no fumo, yo no necesito al Señor por eso, pero hay cosas tan sencillas, básicas. Yo no hacía nada de eso, pero algo le faltaba a mi corazón. Cristo vino a mi corazón, Cristo sació mi sed, Cristo transformó mi vida al punto de que ya no me volví a sentir así. Y cuando vienen esos sentimientos, esos recuerdos y vienen cosas, lo que yo pienso es en la gracia del Señor. Jesús murió por mí cuando yo no lo merecía. Él me sustituyó, Él tomó mi lugar. Y ese cambio transformador es lo que hoy en día me ha hecho pegarme a la vida, me ha hecho abrazar la fe, y yo no veo otro camino que no sea el Señor para que mi vida sea completa o satisfecha. Demasiado. Hasta el Señor te sanó de un riñón, ¿no fue? No. Ok. O sea, pero después que el Señor me acaba de decir algo, eso lleva un piano ahí abajo, durísimo. Podemos ser llamados. Pero si la verdad lleva un mira, demasiado duro. Debe tocar los Gerson. Gloria al Señor. Miren, bueno, particularmente el Señor me ha hecho entender que nosotros, como dice la canción, que puede sonar cliché, todo se lo debemos al Señor. Nosotros, los que estamos aquí en nuestro país, República Dominicana, la mayoría de sectores son sectores hostiles, que no son ambientes adecuados o propicios para que la gente se desarrolle de forma sana, orgánica, de forma sana, de forma, vamos a decir, sostenible, sino que aquí nosotros sabemos que como dominicanos tenemos que luchar mucho. Romper brazos. Cualquier sitio es un problema. Totalmente. Para estudiar es difícil, para trabajar es difícil, para moverse, muchas dificultades. El Señor, al llegar al Evangelio, llegar a sus pies, me cambió la vida también en ese sentido, porque yo vengo de un hogar, vamos a decir, bueno, de mucho amor, pero en un ambiente hostil, bastante hostil. Y cuando yo reflexiono, a la hora que yo llegué a la iglesia, amigos que me invitaron, ven, comienza a visitar a la iglesia, etcétera, etcétera. Yo analizo y miro, todo mi mundo gira en torno a que yo llegué a la iglesia ese día y que el Señor me alcanzó. Porque de no haber sido así, mi vida hoy, como dice la canción también, que puede sonar cliché, pero mi vida hoy yo no sabría dónde estaría. Todo lo que yo he logrado, incluyo todo, incluyo trabajo, incluyo familia, todo yo no lo veo desconectado de esa fuente. Y esa primera ocasión en la que yo llegué al Evangelio. El Evangelio transforma. Hay gente que no puede escuchar a nosotros hablando hoy y dice, vaca, pero ustedes hablan como bonito, ustedes hablan. Nosotros no nos escucharon antes. No estábamos proyectados para hablar de esa manera, ni para ser quienes nosotros somos hoy. Quizá ni para estar vivos. Ni siquiera para estar, probablemente ni siquiera para estar vivos, para tener probablemente un desorden de vida. Pero el Señor nos ha ido guiando y nos ha ido llevando por su misericordia. He tenido también, Chari, número 2, para decir otra cosa. El Señor nos ha permitido en algún momento hablar mucho del Evangelio. Cuando tratábamos este tema del rap, nosotros nos tomábamos eso muy en serio. De hecho, el álbum que grabamos se llamaba así mismo, En Serio. Es en serio. Happy. Muy duro ese tema. Nosotros tenemos testimonios que lo vinimos a ver 10 años después, 15 años después, de lugares que nosotros visitamos, hablábamos, predicábamos, cantábamos, siempre tratábamos de predicar. A veces nos sentíamos mal cuando llegábamos a un sitio que lo que había era como una fiesta. No me gustaba eso, me gustaba que hubiera un converso para nosotros hablar. Conozco ese sentimiento. Y 20 años después nos enteramos, no, pero ustedes fueron, en una ocasión nos hablaron de una iglesia que fuimos en Sabana de la Mar,
No, pero Sabana de la Mar, pero después que ustedes fueron allá, esa iglesia se llenó de jóvenes. Y yo, ¿cómo? Sí. Esa iglesia se llenó después que ustedes fueron allá. Y yo, wow, gloria a Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que seguir hablando el evangelio. Sí. Nosotros tenemos que seguir predicando el evangelio. Y acá, a veces tú crees que no hay fruto, pero eso no lo sabes tú. Tú eres sembrador. Tú tienes que sembrar la palabra del Señor y la palabra del Señor va a germinar en los corazones. Sí. Que aprovecho para decir, y por eso nosotros precisamente estamos aquí. Tú sabes que tanto Edwin como yo no somos gente mediática. No. Somos más de bajo perfil. Sí. El tema de medios, de estar aquí, de estar en esto. Pero una oportunidad que nosotros vimos fue, y gracias por la invitación. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Plataforma precisamente para tratar de arrojar luz y de bendecir a la gente. Pero no bendecir como hoy hemos hablado. Sí, claro. No. Es hablar la palabra de Dios, que es la que bendice. Con la palabra de Dios. Real. Y hay personas que nos están escuchando que posiblemente tienen confusiones y el deseo nuestro no es tan solo que escuchen algo que hayamos dicho y a partir de ahí digan yo creo eso, sino que le dé una comezón de estudiar a profundidad, de saber en qué ha creído. De hecho, tú te encuentras con creyentes hoy que tú le dices, dime en qué tú has creído, y posiblemente no te saben decir, no. En qué ha creído. Entonces, el deseo nuestro es a través de tu plataforma, nosotros poder poner ese granito de arena para que la gente tenga esa comezón de estudiar la palabra del Señor. No, y chicos, de verdad le doy muchas gracias porque le hice el llamado por el grupo y humildemente aceptaron. Se complicó un poquito al principio por una cosa que otra, luego me enfermé, pero cumplieron con su palabra y vinieron a apoyar el proyecto. Será mucho ese grupo por aquí, a mí me preocupa eso. No es un proyecto sano, es un proyecto de gente, es un grupo de gente cristiana. Sembró mató. Familia, suscríbase, comparte este contenido que es de mucha edificación, escriba algo bien bonito ahí y ya ustedes saben, esto fue Cristianos en el Camerino. Demasiado duro. Se burla. Tenemos que hablar de Damiris y después loco, hay que hacer.